mis amigos, mis hermanos, mis hijos. Ayer 21 de diciembre cumplí 80 años. Estos son los días que Dios me ha regalado, 80 años. Y quiero compartir con ustedes, dar testimonio que a lo largo de estos 80 años mi Dios ha sido fiel conmigo. No me ha abandonado mi Dios, a pesar, mis hermanos, de mis frecuentes infidelidades, de mis vueltas al mundo en busca de otros amores. Sin embargo, Dios no me ha soltado de su mano. Siempre ha estado pendiente de mí. Y por eso es que estoy totalmente asombrado ante la paciencia y fidelidad de mi Dios para conmigo. ¿Y cómo no agradecer, mis hermanos, si en estos 80 años me ha dado muchos días de paz y de alegría, más allá de las circunstancias? Pocos, mis hermanos, han sido los días de aflicción. He tenido días de aflicción y de tristeza. Sin embargo, al final han sido para mí de bendición. He crecido espiritualmente a través de las aflicciones y de las tristezas. Sin embargo, han sido pocos días. Y quiero contarles, mis hermanos, mi vida, cómo Dios ha estado detrás de mí. En mi niñez, mi Dios me guardó. Fueron días felices, placenteros, tranquilos. Y como no voy a recordar las veces de niño, de 9, 10 años, cuando me bañaba en la poza del río, un famoso río que tenemos en mi pueblo, el río Coyote. O cuando subido en un árbol de mangal, me comía un delicioso mango de pita. O cuando volaba mis barriletes que yo mismo fabricaba. Cuando hacía bailar mis trompos, que yo mismo fabricaba. Y cómo no olvidar también, mis hermanos, mis amigos, el delicioso sabor de una fruta, pipiturria se llamaba la fruta, que ya una fruta silvestre de la costa sur del país que ha desaparecido. Y cómo todavía siento el olor de la pomarrosa, una fruta llamada pomarrosa de la costa sur, o el sabor ácido de las piñuelas. ¿Cómo voy a olvidar las festividades de Semana Santa? Viendo la corrida en mi niñez, viendo la corrida de los judíos. Comiendo al final de la tarde el pan dormido que mi mamá mandaba a hornear. Pan dormido con miel de garbanzo, con panela. Y no puedo olvidar también la fiesta anual de mi pueblo, que se celebraba en estas fiestas. Al final eran fiestas de Año Nuevo, eran 4 días, eran fiestas que yo esperaba con ansia para poder disfrutar la rueda de caballitos, la silla voladora, la lotería, y en la noche oír la música de las zarabandas. Y quiero testificarles que cuando terminaban esos 4 días de fiesta, de feria, me quedaba con nostalgia, con tristeza, deseando que pasaran rápido los días, los meses, para que nuevamente se celebrase esta fiesta anual, para poder disfrutar de nuevo los juegos de la feria y por las noches la música de la zarabanda. Y finalmente yo no puedo olvidar en mi niñez cuando acompañaba a mi abuela a los cultos de oración por la noche, los días miércoles por la noche, a la iglesia evangélica
a la cual asistía mi abuela y mi mamá. Y muchas veces me recuerdo que tanto mi abuela como yo nos quedamos dormidos y el predicador nos despertaba. Y hablando de mi abuela me enseñó a que debo dar gracias por todo. Eso aprendí de mi abuela, darle gracias por todo. Yo nunca se me olvida que cuando ella se levantaba por la mañana, yo tenía entre 9 y 11 años, ella oraba dándole gracias a Dios por el día, por el nuevo día, por su salud, incluso por sus 2 vacas que tenía en su terreno en el cantón La Libertad del municipio Nuevo San Carlos. Mi abuela, mis hermanos, mi abuela era especial. Ella estaba siempre contenta con su vida. Nunca la vi renegar, nunca la vi quejarse. Siempre estaba de buen ánimo. Con ella yo iba a las cruzadas evangélicas de los municipios vecinos. Y ahora pues a mis 80 años le doy gracias a Dios por haberme dado a mi abuela. Sus enseñanzas son imborrables para mí. Ella me tenía un amor especial. Yo era su primer nieto. Ella me profetizaba que en la vida me iba a ir bien, que Dios tenía algo especial para mí. Y esas profecías, mis hijos, mis amigos, mis hermanos, esas profecías de mi abuela me han acompañado a lo largo de mi vida para mi bien. Recuerdo a mi abuela leyendo la Biblia en el corredor de la casa. Mi abuela, ella nunca fue a la escuela, no la mandaron sus padres a la escuela, pero su hermano mayor le enseñó a leer cuando ella ya era una mujer adulta. Mi abuela me hacía sentir como un príncipe. Siempre me daba lo mejor de la comida que se preparaba en la casa. Cuando llegaba tarde por las noches en mi juventud, ella se levantaba a prepararme algo de comer. Nunca faltaban en mi casa las tortillas con queso salidas del comal, tostadas en el comal, queso fresco. Pero a pesar de ese amor incondicional de mi abuela hacia mí, algunas veces me recuerdo y reconocerlo, yo era respetuoso e insolente con mi abuela. Y le reclamaba cuando solo en el almuerzo, algunas veces no había carne de res, no había carne de cerdo, no había carne de gallina o de pollo. Pero ella me decía, mira, los frijoles están sabrosos, tienen apazote. Pero esta explicación que me daba mi abuela no era convincente para mí y le seguía reclamando. A pesar que con los frijoles con apazote había tortillas con queso, atol de maíz quebrado y fresco de tamarindo o fresco de guanábana. Sin embargo, a pesar de mi insolencia, mis hijos, mi abuela nunca apartó de mí su cariño. Al correr de los años, cuando yo volvía a la casa, ella siempre me recibía con alegría. Y lo importante de todo esto es que el amor de mi abuela me hizo reconocer el amor de Dios para sus hijos. Yo repito esto, el amor de mi abuela me hizo reconocer el amor de Dios para con sus hijos. Y el amor de mi abuela se extendió a mis 4 hijos. A mis 4 hijos. Cuando yo llegaba a la casa de Nuevo San Carlos, ella se encargaba por horas de espantar las moscas que rondaban cuando mis hijos, o zancudos cuando mis hijos estaban durmiendo. Ahora mi abuela está con el Señor y lo único que puedo decir conmovido es gracias, abuela, por este amor incondicional para mí.
Gracias por los frijoles con apazote, las tortillas tostadas con queso fresco y los frescos de guanábana y de tamarindo. Ahora a mis 80 años trato de hacer lo mismo que hacía mi abuela. Darle gracias a Dios por la vida, por la salud, por la provisión y por el deseo que ha puesto Dios en mí para conocerlo más a Él. Cuando mi abuela murió a los 93 años, la lloré como nunca había llorado. Ella me enseñó que debo darle gloria a Dios por todo. Mi mamá y mi abuela eran miembros activos de la iglesia presbiteriana Nazaret de mi pueblo. No faltábamos a los servicios de la iglesia los domingos o al culto de oración de los miércoles. Mis primeros conocimientos sobre la santidad de Dios, sobre la soberanía de Dios, de la salvación por medio de Jesucristo, la recibí de esa iglesia, de la iglesia de mi pueblo. No se borran de mi memoria, y no se borran de mi memoria, no. Los himnos que cantábamos hace 70 años. Por ejemplo, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, por Él. Hay otro himno que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¡Qué letras tan bellas! ¡Qué letras tan evangelísticas que hagan conocer el amor de Dios! Mis hermanos, mis amigos, mis hijos, pronto pasaron los días, pronto pasaron los meses y pronto pasaron los años. Al recordar todo este periodo, nace en mi corazón un profundo agradecimiento a mi Dios, porque me abrió caminos para que estuviera becado todo el nivel medio, que estuviera becado todo el nivel universitario, incluso mi posgrado, que lo hice en Estados Unidos, fui becado. ¿Y cómo no agradecer a mi Dios si me abrió, mis hermanos, si no hay tiempo de contar, me abrió sobrenaturalmente para comenzar a trabajar como economista, tanto en el gobierno como en 2 universidades del país? Me abrió puertas. No tuve, la única vez busqué trabajo y me dieron el trabajo, y nunca más busqué trabajo, porque Dios abría puertas, me llamaba. Y en ese camino recorrido, agradezco a Dios porque me permitió conocer mi Dios, a Gloria, mi primera esposa, y por mis 4 hijos, Eli, Carlos, José y Ana, la herencia de Jehová, la herencia de mi Dios, mis 4 hijos. Pero tengo que confesar que en ese recorrido me iba alejando de mi Dios. Me fui en busca de cisternas rotas que no retienen el agua.
Sin embargo, mi Dios me tuvo paciencia en el tiempo que estaba alejado de Él y nunca se olvidó de mí. Recuerdo que Gloria, mi esposa, mi primera esposa, me decía: Carlos, es bueno que vayamos a una iglesia cristiana. Es el momento de congregarnos. Mira que nuestros hijos están pequeños y necesitan crecer en el Evangelio. Y vean lo que yo le contestaba: esperemos un tiempo. Quizás un ángel nos hable. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. Y Dios me habló. Cuando yo tenía 45 años, mi Dios me lanzó al horno de la aflicción. Gloria murió en forma inesperada de un derrame cerebral cuando ella tenía 42 años. Mi Dios Padre, mi Padre Celestial, me quitó de repente el deleite de mis ojos, como lo hizo con el profeta Ezequiel. Me quitó de repente mi deleite. Fue una muerte inesperada que nunca pasó por mi mente. Nunca, mis hermanos, mis amigos, nunca le reclamé a mi Dios. Nunca me peleé con Él. Nunca le dije: ¿por qué a mí? Si soy un hombre bueno, que nunca he robado, ni he matado, no tengo vicios, casi no miento. Nunca le reclamé a mi Dios. Lo único que me animé a preguntarle a mi Dios era cuál era el propósito de su muerte, de la muerte de Gloria. Y me dijo a mi espíritu una frase que nunca había imaginado, que nunca había oído y que nunca olvidaré: ya verás. Un día después del entierro de Gloria, compré una Biblia para cada uno de mis hijos. Y comenzamos a leerla todos los días. Y la terminamos de leer en un año, 4 meses, todos los días, con mis 4 hijos. Y a la vez principiamos a asistir los domingos a una iglesia evangélica. Recuerdo, mis hermanos, como si fuera ayer, que cuando Gloria estaba inconsciente en el hospital, estaba en mi casa clamando, arrodillado por un milagro. En eso, clamando a mi Dios, y Dios se me apareció en forma de un viento fuerte. Al sentir este viento sobrenatural, era una tarde apacible, y apareció Dios en forma de un viento fuerte, sobrenatural. Me postré, al sentir este viento fuerte, me postré sobre mi rostro con miedo. Luego minutos pasaron de estar postrado con miedo. Vino una paz a mi interior que sobrepasaba todo entendimiento. Mis hermanos, mis amigos, Dios no me concedió el milagro que pedía, pero la paz de Dios quedó conmigo hasta el día de hoy. Años más tarde, pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años más. Y cuando ya tenía 67 años, mi Señor me tomó de la mano para que juntamente con Judith, mi nueva esposa, con mi hijo José y su esposa Rosemary, mi amigo Alfredo y su esposa Mayrita y otros hermanos amados, Dios nos guió a levantar la iglesia de regreso a la casa del Padre. Y desde la creación de esta iglesia, de la casa del Padre, comencé a predicar, comencé a dar mensajes escritos en la palabra de Dios, que los hijos de Dios desde que nacen comienzan su caminata de regreso a la casa del Padre. Los hijos de Dios desde que nacen comienzan su caminata hacia la iglesia del Padre.
y que nuestro Dios, nuestro Padre eterno, nos espera con una sonrisa, con un abrazo y con fiesta. En el momento en que regresamos a nuestra morada eterna. Prediqué varios años que la vida terrenal es breve, que la vida es como un suspiro, como una sombra que se va, como una neblina que desaparece. Además, prediqué insistentemente que estar con el Señor es muchísimo mejor, lo que dice el apóstol Pablo. Estar con el Señor es muchísimo mejor. Y que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, como lo dice el rey David. Y insistía que para los creyentes la muerte es la puerta de entrada para una alegría sin fin. La muerte es la puerta de entrada para una alegría sin fin. Eso era lo que predicaba. Sin embargo, mis hermanos, tengo que confesar que cuando la muerte tocó nuevamente a la puerta de mi casa, yo no estaba preparado para recibirla nuevamente. No salí a darle la bienvenida. Hace como 5 años, le diagnosticaron a mi hija Ana Cecilia, que tenía cáncer. Ella tenía 41 años de edad. Y entonces Judith, mi nueva esposa, y yo comenzamos a orar por la sanidad sobrenatural de mi hija. Orando para que la quimioterapia fuera efectiva. Yo le pedí a mi Señor, a mi Dios, que le diera por lo menos 10 años de vida para que tuviera tiempo de encauzar a sus hijos pequeños en los caminos del Señor. Recuerdo que en septiembre de 2022 viajamos con mi hija Eli, Judith, mi esposa y yo, a Alemania a ver a mi hija Ana Cecilia, donde ella vivía. Aunque delgada, mi hija, la miré bien, lúcida y bella como siempre mi hija. Y le volví a pedirle a mi Dios un milagro de sanidad para mi hija, que le permitiera, insistiendo que le permitiera vivir unos años más de esta vida terrenal. Pero a finales de ese mismo año, en noviembre del 2022, recibimos noticias que los medicamentos no habían funcionado. El diagnóstico de los médicos era que el cáncer había avanzado al hígado, que la posibilidad de vida terrenal era poca. No obstante este diagnóstico médico, seguí persistiendo en orar a mi Dios por un milagro de sanidad por mi hija, hasta que el Espíritu Santo me guió a orar para que el Señor guardara el alma de mi hija, haciéndome entender que la salvación y la vida eterna es prioridad, es lo más importante que esta vida terrenal. En la tarde de ese 2022, en diciembre, un 23 de diciembre del 2022 por la tarde, estando de nuevo con mi hija en Alemania, orando, le di gracias a Dios por haberme dado a mi hija Ana por 44 años. Y rogué a Dios que enviara ángeles para que la acompañaran en su muerte. Y que cuando llegara a su presencia hicieran una gran fiesta. Esa era mi petición a mi Dios. Este tipo de oración me confortó grandemente. Ese mismo día, 23 de diciembre, por la noche, pasado la medianoche, me despertaron porque mi hija me llamaba. Al llegar a su habitación, me dijo: papi, me estoy muriendo. Y yo le contesté: mi hija, ¿querés que ore por vos? Y ella me dijo: sí. Estaban en la habitación su esposo, mi hija Eli, Esperanza
su fiel cuidadora. Y ella, mi hija, con ayuda, se bajó de la cama. Quería orar hincada. Deseaba orar hincada, pero por su debilidad ya no pudo, quedando tirada en el piso. Y yo comencé a orar, mis hermanos, diciendo con muchas lágrimas las mismas palabras que había dicho en la oración de las 3 de la tarde, de ese 23 de diciembre del 2022, diciendo: Dios mío, Santo mío, Padre eterno, aquí tu hija, Ana Cecilia, llévatela. Contigo es tu hija, manda ángeles, ministradores que la acompañen en su viaje hacia ti. Haz fiesta cuando mi hija esté contigo. Y mi hija murió en mis brazos, orando y acariciando su cabeza, llorando y dando gracias a Dios por haberme dado a mi hija por 44 años. En el momento de enterrar a mi hija, el Espíritu Santo me hizo entender que mi hija estaba brillando, que estaba brillando en el cielo como el sol. Entendí que es más importante, mis hermanos, la vida eterna que la vida terrenal, que la vida terrenal no es nada. Entendí que la vida terrenal es como una fracción de segundos comparado con el tiempo de la eternidad. Muchas veces me he puesto a llorar por mi hija, a quien vi nacer y vi morir. La vi casarse y alegrarse cuando estaba embarazada de sus hijos, recordando su inteligencia, su belleza, su cariño y su respeto hacia mí. Pero el Espíritu Santo me recuerda que debo estar alegre, porque ella está feliz, extasiada, viendo el rostro del Señor Jesucristo, brillando como el sol en una mañana sin nubes. A mis 80 años, mis hermanos, mis amigos, agradezco a Dios por los días que me ha regalado, por todos los eventos y todas las circunstancias por las que he pasado, por los hijos que me ha dado. Y le agradezco a Dios especialmente por la iglesia de regreso a la casa del Padre que me permitió levantar. Agradezco profundamente a mi Dios por Judith, mi nueva esposa, que está siempre conmigo. Ella está siempre en primera fila en los servicios del domingo, acompañándome en esta aventura sobrenatural a la que Dios me guió, creyendo que Dios guía a esta iglesia, que su presencia está en medio de nosotros, creyendo que hay una palabra de exhortación, que hay una palabra de revelación, que hay una palabra de consuelo y de esperanza para los miembros a esta manada pequeña que llega y los oyentes por este medio de fe. Yo agradezco a Dios, a mi Dios, por esta pequeña manada que asiste los domingos a la iglesia, y por los hermanos y mis amigos que oyen el mensaje por Facebook y ahora lo pueden oír por YouTube. Finalmente quiero testimoniar que estoy persuadido que ya verás que el Señor me dijo hace 35, 40 años, más de 30 años, no se ha cumplido. Yo he visto, es la gloria de mi Dios, pero no se ha cumplido totalmente. Todavía deseo, anhelo ver más la gloria de Dios. Quiero verlo en este mundo terrenal, pero estoy persuadido y tengo la esperanza que voy a ver su gloria al ver su rostro en el cielo. Y tengo la esperanza y estoy persuadido, estoy convencido y espero que me diga cuando llegue con él: bienvenido siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Este es mi mensaje de los 80 años. Este es mi mensaje. Espero que sea de edificación. Espero que sea de consuelo, de exhortación. Este es un mensaje
que ayer pedí a mi familia, a toda mi familia que se juntó ayer el 21 de diciembre, que nos juntamos ayer el 21 de diciembre, y que ahora los comparto con todos los que oyen por Facebook o por YouTube este mensaje de mis 80 años. Así que amén y amén.